La primera vez que noté algo extraño fue esa misma noche en que mi padre dio su último suspiro. Hasta hoy no sé si fue pura coincidencia o destino. Me pareció escuchar un quejido en la habitación contigua, y por un segundo pensé que mi padre se había movido, que tal vez rogaba por un poco más de aire en sus pulmones, un poco más de tiempo. No. Era el televisor de la sala, encendido a todo volumen. El ruido me saturaba la cabeza. Mis manos temblaban, mi corazón reventaba en el pecho. Corto de aliento, corría a apagarlo. El control remoto estaba tirado sobre la alfombra. Lo levanté. Inhalé hondo. Y apagué la pantalla sin mirar. Silencio. La imagen congelada de mi padre seguía en mi mente, su cuerpo frágil, la piel pálida, su boca entreabierta al dar el último aliento. Me recargué en la pared, respiré despacio. Sentí un pánico atroz. Esa idea de que ya no estaba, de que se había ido para siempre, se me clavó en los oídos como un zumbido. Tenía las pupilas dilatadas, la sangre me ardía. Mi esposa, Valeria, no estaba junto a mí, en realidad, se había ido algo antes, pretextando que deseaba un momento a solas para sobrellevar la situación. Me encogí de hombros ante eso, porque la muerte de mi padre había sido lenta y anunciada, llevaba 2 años postrado, dependiendo de tubos y medicamentos. Pero algo en mí se revolvió, había esperado verla afectada, más cercana. El día del fallecimiento de mi viejo, al menos un abrazo, una palabra sincera. En cambio, no la tenía. Cerré la puerta del cuarto donde yacía el cuerpo, como si con ese gesto pudiera poner pausa al dolor. Fui hacia la sala, a oscuras, casi tropezando con cajas y papeles. Mi padre dejó un puñado de anotaciones sobre patentes en las que habíamos estado trabajando juntos. Era un legado que él quería heredarme, una vocación por la invención y la ingeniería, la búsqueda incansable de resolver problemas. Con la garganta seca, tomé ese fajo de hojas y respiré. Volví a escuchar otro ruido. No provenía del televisor. Ni del cuarto de mi padre. Venía de afuera, del pasillo que llevaba a la habitación principal. Un roce. Una risa ahogada. El corazón me dio un vuelco. Dejé los papeles en la mesa, y sin encender la luz, caminé en puntas de pie. Era absurdo sentirme así en mi propia casa, pero un presentimiento sombrío me oprimió. Entonces la vi. Una rendija en la puerta de la habitación, suficiente para distinguir 2 sombras al fondo, moviéndose lento, cercanas. Palpé la pared, buscando el interruptor, pero mi mano se quedó congelada antes de alcanzarlo. Oí su voz, la de Valeria, en un susurro cargado de excitación. No quise creerlo. Me quedé quieto, intentando convencerme de que se trataba de algún espejismo del cansancio, del dolor, del duelo por la muerte de mi padre. Pero lo siguiente que escuché fue un jadeo, un gemido entrecortado, el ruido de una mano golpeando accidentalmente la pared. Y después, la voz masculina, suave pero inconfundible. Se rieron. Una risa que se me clavó como un cuchillo. Sentí la sangre subir a la cabeza. Cerré los puños. Avancé un paso. Pero retrocedí enseguida, no podía, no quería presenciar aquello. Una parte de mí necesitaba verlo, necesitaba afrontar la cruda imagen de mi esposa revolcándose con otro en la noche en que mi padre había muerto bajo este mismo techo. Otra parte de mí quería correr. Cerrar los ojos. Fingir que no pasaba nada. El suelo crujió bajo mis pies. Las siluetas se detuvieron. Un instante de silencio. Con el corazón al límite, me arriesgué a espiar por la rendija y la escena me golpeó sin piedad. Valeria, de espaldas a mí, con su cabello castaño cayendo sobre la piel desnuda, y un hombre, delgado, moreno, la cabeza rapada, pegado a ella, besándole el cuello, las manos recorriendo su cintura. Se movían con un ardor que no recordaba haber visto en años de matrimonio. La textura de sus susurros era feroz, cargada de una complicidad que me excluía por completo. Entonces comprendí que no era la primera vez.
No era un impulso espontáneo por el shock de la muerte de mi padre. Aquello era un fuego antiguo, un ritual perfectamente ensayado. Un calor sofocante me subió al rostro. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Quizá unos segundos, quizás toda una eternidad. Cuando por fin reaccioné, di un paso atrás, con los músculos temblando de rabia y vergüenza. Un crujido más de la madera y noté que ella se giraba a medias, volteando la cabeza. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través de la penumbra. No supe si me reconoció. Su expresión era de sorpresa, pero no gritaron, no se movieron bruscamente. Fue como si la realidad se detuviera. Oí mi respiración, agitada. Oí la respiración de ellos, jadeante. Sentí en el estómago un vacío repentino. Luego, con lentitud, me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal. Salí a la calle sin chaqueta, sin teléfono, sin nada. La brisa de la noche chocó contra mi cara, y sentí una punzada en el pecho. Quise gritar, pero no me salió la voz. Caminé tambaleándome unas cuadras, sin rumbo, mientras la rabia y la humillación me carcomían. Mi padre acababa de morir, y yo, en lugar de velarlo, estaba escapando de mi propia casa, donde mi esposa tenía un amante. Recordé a Valeria cuando nos conocimos, esa mujer elegante, con una sonrisa dulce y un aire de seguridad que me enamoró de golpe. Recordé nuestras promesas, nuestras metas. ¿En qué momento todo se fue al diablo? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me detuve cerca de un poste de luz. Quise reventar el puño contra el concreto. Pero contuve el golpe, cerré los párpados y me mordí los labios con furia. Apenas clareó el amanecer, volví. Necesitaba afrontar la realidad, arreglar el funeral de mi padre, tomar decisiones. Entré sin hacer ruido, con la esperanza absurda de que fuera un mal sueño. Pero la cama estaba deshecha, y ella se había ido. Ni un rastro del amante. Ni una nota. Ni una explicación. Solo sentí el olor agrio de sábanas sudadas, de perfume ajeno, de traición. Me temblaron las piernas, pero respiré hondo y me dediqué a organizar los trámites para el entierro. Tenía la voz muerta por dentro, no podía pronunciar ni una palabra de más. 2 días después, enterramos a mi padre en un cementerio al norte de la ciudad. Fue un funeral modesto, al que asistieron mis tíos y algunos conocidos. Valeria se presentó tarde, sin lágrimas, con gafas oscuras y un semblante que me pareció frío hasta la médula. Yo me mantenía entero por fuera, pero por dentro estaba destrozado. Cuando el ataúd empezó a descender, ella me colocó una mano en el hombro y lo apretó suavemente, como si con un simple gesto quisiera borrarlo todo. Me repelió ese contacto. Retrocedí. La rabia me latía en las sienes, pero debía respetar la memoria de mi padre y guardar las formas. No pude evitar mirarla con un asco mezclado con decepción. Ella apartó la mano y se distanció sin decir nada. En su cara, no vi culpa, no vi pena, vi algo peor, indiferencia. Al acabar la ceremonia, emprendí el camino de vuelta a la casa paterna, donde me quedé a dormir solo, en el cuarto donde crecí. Sentí el aroma de mi niñez, vi mis viejos libros, mis diplomas de la universidad. Era como volver en el tiempo, pero con una herida abierta. Esa noche, no pegué ojo. Una tormenta caía afuera. El repiqueteo de la lluvia sobre la ventana me mantenía en estado de alerta. Revisé mi teléfono y vi mensajes de pésame. Ninguno de Valeria. Ni uno. Cerré los ojos y volví a revivir esa escena, esa sombra masculina detrás de ella, sus gemidos, su cuerpo ardiendo. El recuerdo me producía náuseas y un vacío insoportable. Al día siguiente, tenía que volver a Los Ángeles para encargarme de asuntos laborales. Me llamaron de la empresa, un cliente grande presionaba con unos planos de patentes. Llegué al apartamento que compartíamos y me encontré con Valeria sentada en el sofá. Al verme, supe que me iba a soltar algún tipo de explicación o excusa. Pero no.
Solo me miró y dijo en voz baja que lo sentía. En su rostro, sin embargo, no había emoción. Sentí que apretaba los dientes. Me quise acercar, exigirle algo, gritarle. No salió nada de mi boca. Ella se levantó con lentitud y se marchó a la habitación. Al minuto la oí encerrarse en el baño y encender la regadera. El agua cayendo. Imaginarla desnuda, bajo el chorro, lavándose tal vez los restos de anoche o de quién sabe qué, me hizo hervir la sangre. Un impulso me llevó a golpear la pared con el puño. Me lastimé los nudillos. Las semanas siguientes fueron como un purgatorio silencioso. Ninguno hablaba del tema. Ella seguía llegando tarde, con el pretexto de reuniones. A veces dormía en el sofá. Yo me quedaba largo rato en la oficina, sin querer pisar la casa. Hasta que una noche encontré un mensaje en mi celular, era del laboratorio donde habíamos pedido unos estudios de ADN. Y recordé por qué lo habíamos hecho. Valeria estaba embarazada cuando nos casamos. El embarazo se interrumpió, pero después, 4 años más tarde, tuvimos un hijo. O eso había creído yo siempre. Sin embargo, hacía tiempo que me carcomía una duda extraña. Aunque mis sospechas no tenían forma concreta, su actitud, sus coqueteos con tipos del gimnasio, las constantes salidas, todo sumaba un sinsentido. Al final, me decidí a hacer la prueba, a escondidas, usando un cepillo de dientes del niño y algunas muestras mías. Ni siquiera se lo había dicho a Valeria. No supo cuándo ni cómo lo hice. Simplemente envié las muestras al laboratorio. Y ahora el resultado estaba listo. Lo abrí con las manos temblorosas, acompañado por el sonido del viento que azotaba la ventana. Bajé la mirada a la hoja y sentí un mareo. Probabilidad de paternidad, 0%. 0. No tenía nada mío. Ni mi sangre, ni mi genética, nada. Me quedé sentado, inmóvil, mudo. En mi cerebro, 1000 imágenes chocaban, el niño llamándome papá con esa vocecita dulce, mis sacrificios para costearle la guardería, las noches en que le canté para dormir. ¿Quién era, entonces, el verdadero padre? ¿Desde cuándo estaba ocurriendo esta farsa? Llorar se me hacía imposible. Era más fuerte la furia, la humillación. Mi lado racional luchaba por procesarlo, pero mi orgullo de hombre estaba pisoteado. Sostuve ese papel como si fuera veneno. Pensé en llamarla y gritarle en la cara. Pero esa noche no lo hice. Esperé. Me guardé el dolor, como una hoguera que se aviva en silencio. Al día siguiente, Valeria entró en casa con el cabello mojado, segaramente del gimnasio, y con una sonrisa extraña. Me dijo que el día siguiente sería el bautizo del niño y que había organizado un pequeño encuentro en la iglesia. Estaba todo listo, solo faltaba que yo apareciera en mi papel de padre. No dijo nada más. No me preguntó dónde había estado anoche ni por qué tenía la mirada tan oscura. Simplemente me dio la espalda, entró a la habitación y cerró la puerta. Al día siguiente, fuimos a la ceremonia. Iglesia sencilla, con un sacerdote de rostro cansado y algunas velas parpadeando en el altar. A la derecha, Valeria con el niño en brazos. Yo, de pie, junto a ellos, la mandíbula apretada. Toda la familia de Valeria acudió, su madre, sus hermanos, algunos amigos. La mía, apenas un par de tíos. Había flores, había murmullos. El sacerdote leyó la liturgia. Entonces llegó el momento, ¿quién es el padre del niño? Todo era protocolo, un mero formalismo. Pero Valeria se quedó congelada. Ni siquiera pronunció mi nombre. Parpadeó con nerviosismo. Se le fue la respiración un segundo. La miré de reojo. Ella me miró también, con un temblor en la comisura de los labios. Y entonces comprendí que sabía que yo lo sabía. Cerré los ojos. Mi corazón retumbaba. El sacerdote repitió la pregunta. Valeria tragó saliva y balbuceó, él es el padre. Pero esa duda,
ese segundo de indecisión, fue un cuchillo que me atravesó. Creo que nadie lo notó de forma clara, salvo yo. Yo vi la grieta abrirse. Salimos de la iglesia con aplausos y fotos. Parecíamos una familia perfecta. Me dieron ganas de vomitar. Ese mismo día, tras dejar a la familia en un restaurante, manejé sin rumbo. Recorrí calles, semáforos, autopistas. Recapitulé 1000 cosas, la noche que vi a Valeria con otro, la prueba de ADN, el funeral de mi padre. Se me mezclaba todo en un caldo amargo de rabia y dolor. De pronto, recordé una conversación que tuve con un colega abogado. Me había dicho que, en Estados Unidos, si tu nombre está en el acta de nacimiento, sigues siendo padre legal, incluso si no hay lazo sanguíneo. Me sentí aplastado. Entonces, me invadió la sed de venganza, lenta y helada. No era normal en mí. Por años fui un hombre responsable, quizá demasiado tolerante. Pero algo dentro de mi cabeza se quebró. Y en ese quiebre, decidí que, si ellos me habían mentido, si se habían burlado de mí, yo les devolvería el golpe con la misma moneda, o peor. Me inventé un relato falso, fui a mi compañía y declaré que alguien había robado mis patentes. Se las ingenié para culpar al amante de Valeria. No me fue difícil averiguar que se llamaba Jorge Ramírez, o yo, y que trabajaba como entrenador personal en un gimnasio, también hacía limpiezas. Empezaron las investigaciones, los abogados movieron hilos. Tenía influencias suficientes para que lo despidieran, para que le cancelaran la visa de trabajo, para que su reputación quedara manchada. No fue complicado diseñar un caso de plagio. Tomé fotos de supuestos documentos en su locker del gimnasio, pruebas de que él había vendido información confidencial. Soborné a un par de testigos secundarios con promesas de favores en la empresa. Fue sucio, sí, pero no lo dudé. Mi sed de venganza era un monstruo que crecía sin freno. Valeria, cuando se enteró, se volvió loca. Vino a reclamarme con lágrimas en los ojos, exigiendo que retirara las demandas, que yo era inocente. Entonces supe con certeza que él era el verdadero padre de ese niño, que esos dos me habían engañado sin remordimientos. Lo confirmé en la forma en que ella lo defendía. Me quedé en silencio, escuchándola suplicar, y luego respondí con frialdad, no tengo idea de qué hablas. Yo solo hice lo correcto para proteger mi trabajo. Ella me miró como si no me reconociera. Y en ese instante sentí que en la sala se hacía más oscuro. Como si las paredes se hubieran acercado. Me vio con repulsión, pero también con algo de miedo. Yo bajé la voz y le dije, casi en un murmullo, sal de mi casa. Sus facciones se contrajeron. ¿Dónde voy a vivir con el niño?, susurró. No es mi problema, contesté. No estaba gritando. Estaba demasiado calmo, y eso era peor. Ella lo percibió. Sus ojos se llenaron de un llanto silencioso que no me conmovió. Se fue. El niño se quedó unos días más conmigo, porque necesitaba un sitio estable, y legalmente, era mi hijo. Esa ironía me mataba por dentro. Pero no me negué. No tenía nada contra el niño, al fin y al cabo, él no tenía la culpa. Sin embargo, mi ira se concentró en Valeria y en yo. Les impedí el acceso. Cambié las cerraduras. Ella me llamaba al celular una y otra vez, pero yo no contestaba. Mi venganza todavía no terminaba. Hice que despidieran a Valeria también. Con la ayuda de un contacto, acusé a su empresa de conflicto de intereses. Conseguí correos y grabaciones que confirmaran que ella, como directora de proyectos, había favorecido la contratación de ciertos proveedores con los que yo sabía que yo estaba implicado. No fue muy difícil. El único combustible que me mantenía en pie era el odio. Poco a poco, con la presión legal y las influencias, el nombre de Valeria se arrastró por el lodo, perdió contratos, prestigio, su círculo social empezó a darle la espalda. Terminó viviendo con yo en un pequeño apartamento de una sola habitación, sin apenas ingresos. Yo, mientras tanto,
Me quedaba en la casa, frío y solitario, durmiendo en esa cama donde la había visto entregarse a él. No podía ni sentarme en el borde sin sentir escalofríos. Pero lo soportaba, porque para mí el triunfo no era irme, sino verlos a ellos perderlo todo. En eso transcurrió casi un año. Dejé que el niño se fuera con su madre y con yo, cuando ya no pude sostener la farsa emocional de cuidarlo. Yo tampoco era un maldito completo. Le dije que me quedaría pendiente de los gastos médicos o de urgencias, pero que ya no podía fingir. Me sentí un poco más liviano al dejarlos marchar. Llamé a un abogado para iniciar el proceso de divorcio y renunciar a la paternidad legal. Quería mi libertad completa. Sin embargo, el resentimiento seguía ahí, anidado. El recuerdo de mi padre, que siempre me había enseñado a ser honesto, me quemaba la conciencia. Sabía que él no habría aprobado estas venganzas. Pero ya era tarde. Había pasado un año planeándolo todo, orquestándolo en silencio. No había marcha atrás. Una noche, me llegó la noticia de que yo y Valeria se habían casado. Casarse en medio de esa precariedad, sin apenas recursos, me sonó a patética necesidad de unión, un intento desesperado por mantener algo a flote. Pensé que ahí quedaría todo. Que se las arreglarían solos. Pero mi rencor no estaba saciado. Todavía faltaba un golpe final. Un acto que me consumía desde aquel maldito día del funeral de mi padre. Quería que toda la familia lo supiera, que se enteraran de la magnitud de la traición. Que vieran con sus propios ojos las pruebas. Quería que mi venganza fuera pública y cruel. Así que planeé una reunión familiar, usando como excusa la memoria de mi padre. Invité a mis tíos, primos y, por supuesto, a la familia de Valeria, su madre, sus hermanos, algunos amigos cercanos. Hice creer que sería un homenaje póstumo. Después de un par de llamados y correos, logré que todos aceptaran venir. Incluso yo y Valeria, por extraño que pareciera, aparecieron. Me imagino que ella quiso dar la cara, tal vez esperando una tregua. Nos reunimos en una gran sala, con sillas dispuestas como si fuera una ceremonia íntima. Puse un proyector en el frente. Mi corazón latía despacio, con fuerza, como el eco de un tambor. Mi respiración se sentía pesada, pero mi expresión era la de un hombre sereno, casi amable. Les di la bienvenida con suavidad. Gracias por venir, dije, significa mucho para mí honrar la memoria de mi padre. Todos se sentaron. Algunos sonreían con cortesía, otros parecían tensos, conscientes de las tensiones que se habían acumulado en el último año. Valeria, sentada al lado de yo, tenía el rostro cansado, cabizbajo. Luego, con una especie de calma escalofriante, apagué las luces y encendí el proyector. Al principio mostré algunas fotos de mi padre, su taller, sus herramientas, sus manos arrugadas. La familia suspiró conmovida. Un tributo digno, un hombre trabajador. Entonces, mi voz se volvió más firme. Esto que verán a continuación es parte de la última herencia de mi padre, mentí. Lancé la siguiente diapositiva, fotos de Valeria y yo entrando a un hotel, tomados de la mano, fechas precisas que coincidían con aniversarios míos, conversaciones capturadas del celular, un intercambio de mensajes cargados de insinuaciones sexuales. Pude oír un murmullo de confusión. Valeria alzó la vista, aterrada. Intentó ponerse de pie. Daniel, detente, susurró con urgencia. Yo ignoré su súplica. Pasé a la siguiente imagen, un escaneo del test de ADN, resaltando el 0% de coincidencia genética. La madre de Valeria se llevó las manos a la boca. Sus hermanos se miraron con perplejidad. Nadie decía nada. Yo continué, con voz suave, casi un murmullo que resonaba en la sala como una gota de veneno. ¿Ven esto? Este es el milagro tardío, del que hablábamos, el niño que supuestamente era mi hijo. Valeria se tapó la boca con las manos y rompió a llorar. Su madre empezó a gritar, exigiendo explicaciones, insultando a su propia hija.
Joe, con el rostro petrificado, soltó un «no tenías derecho», y se levantó de la silla, con los puños tensos. Apreté el botón del proyector y la habitación quedó en penumbras. Observé cómo todos se iban hundiendo en un silencio atroz. Sentí la adrenalina martillándome en las sienes, pero mantuve la compostura. Alguien encendió la luz, la madre de Valeria corría hacia ella, llorando, reclamándole. Valeria temblaba. Joe se alejó un paso, para luego soltar un golpe en la mesa. Un par de primos míos se pusieron de pie para ver si todo estaba bajo control. Me quedé inmóvil, mirando la escena, rostros hundidos, lágrimas, gritos contenidos. Y entonces dije, en voz baja, pero que todos oyeran, esta es la verdad. Esta es la familia que me han dado. Nadie supo qué responder. En la atmósfera se respiraba un caos mudo, como si un cuchillo invisible hubiera cortado toda la cordialidad. Miré a Valeria una última vez. Sus ojos estaban rojos, fijos en mí. No vi enojo, ni culpa, ni amor. Solo vacío, un desconcierto absoluto. La madre se volvió hacia mí con lágrimas, suplicándome que no destruyera la vida de su hija, que pensara en el niño. La ignoré. Había terminado mi función. Minutos más tarde, se marcharon uno tras otro, sin despedirse. El último en salir fue yo, que me lanzó una mirada asesina, conteniéndose de soltarme un puñetazo. Valeria se quedó sentada un instante, intentando recobrar la compostura. Susurró un porqué, apenas audible. Intentó acercarse, pero retrocedí. Mantuve mi distancia, mirándola con una frialdad que me asombró incluso a mí mismo. Al final, salió con el rostro deshecho. Bajé la cabeza, sintiéndome drenado, pero con una extraña satisfacción amarga que me punzaba el pecho. Con la sala vacía, me quedé de pie mirando las sillas. Me acordé de la primera vez que vi a Valeria en aquel bar de San Diego, de esa calidez que desprendía, cuando se rompió todo. Recordé las veces que me decía que me amaba, que yo era su hogar, su apoyo incondicional. Una náusea me invadió. Sentí que el recuerdo de mi padre me miraba, como si se avergonzara de lo que acababa de hacer. Pero no me arrepentí. Salí al pasillo, y desde ahí escuché a alguien sollozando en la acera, posiblemente su madre o algún familiar intentando consolar a Valeria. Fue en ese momento que comprendí algo aterrador, ya no me quedaba nada de compasión. No era simplemente odio, era un pozo helado de indiferencia. Quizá eso era lo peor. Me di cuenta de que no solo había matado el amor que sentía por ella, sino todo rastro de humanidad que solía habitar en mí. Después de ese día, firmé el divorcio con absoluta calma. Ella no reclamó nada, sabiendo que las pruebas de su infidelidad eran contundentes, sabiendo también que yo estaba en la ruina. Se quedaron sin trabajo, sin un camino claro. El niño, al final, sería mantenido por un acuerdo mínimo que ofrecí. Dejé que se fueran a vivir a otro estado, o a otro barrio, no me importaba. Mi nueva vida se reducía a esa casa en Los Ángeles y a mi empleo en la empresa tecnológica. Horas interminables de planos, informes, reuniones. Una rutina hueca, sin alma. Dejé de usar el perfume que me recordaba a los viejos tiempos con Valeria, empecé a lavarme con un jabón sin aroma, uno barato, de supermercado, porque cualquier olor dulce me revolvía el estómago. Tiré todo lo que me recordaba nuestra historia, fotos, regalos, álbumes. Quemé cartas, destruí adornos de nuestra luna de miel en Oregón. Limpié cada rincón, pero la mancha de la traición me acompañaba como una segunda piel. Cuando me preguntaban por ella en la oficina, alguien que la conoció, que sabía que estábamos casados, simplemente decía, mejor hablemos de otra cosa. Nadie se atrevía a indagar. Mi semblante era tan gélido que cortaba cualquier curiosidad. Con los meses, los rumores se apagaron. De vez en cuando, mis tíos o primos intentaban que me acercara más a la familia, temerosos de mi aislamiento. Nunca cedí. Mantuve las distancias. No se trataba de venganza hacia ellos,
sencillamente, no podía lidiar con las miradas de lástima o con los consejos mal disimulados. Prefería estar solo. Salía a correr por las mañanas y a trabajar sin descanso, volviendo a casa tarde, cenando cualquier cosa. No tenía ganas de salir con mujeres ni rehacer mi vida. Tampoco las rechazaba con aspereza, era, más bien, un muro transparente por el que se resbalaban todas las emociones. El vacío me definía. Una noche, mientras contemplaba la mesa con los prototipos de las patentes que mi padre y yo estábamos diseñando, sentí un nudo en la garganta. Pensé en cómo él hubiera querido verme con hijos de verdad, con una familia feliz. Recordé sus palabras de aliento, sus ganas de que fuera un hombre digno. Me golpeó la conciencia. Pero esa sensación pasó rápido, como un relámpago. Mi vida estaba hecha pedazos, y ya no tenía fuerzas para reconstruirla de otra manera. Pensé en Valeria y en Joe, arrinconados en alguna parte de la ciudad con facturas impagables, sin un futuro claro. Los imaginé discutiendo, intentando criar a un niño mientras el resentimiento los consumía. La imagen me generó un sabor metálico en la lengua. No era alivio, ni felicidad. Solo un agrio silencio interior. Al cumplir el aniversario luctuoso de mi padre, fui al cementerio. Dejé unas flores en su lápida y me senté un rato a charlar con él en voz baja, con la misma suavidad con la que alguna vez le conté mis anhelos de adolescente. Le expliqué que lo sentía, que su hijo ya no era el mismo, que algo en mí había muerto junto con él. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio de las tumbas y una brisa helada que mecía las hojas secas. Me levanté, con el cuerpo rígido y la mirada en el suelo, y regresé a mi auto. Manejar por las calles me producía cierto sosiego. Miré a la gente caminar, parejas tomadas de la mano, familias riendo, individuos con su propia historia. Parecía que todos tenían un propósito, una chispa de vida. Yo conducía sin rumbo, con el volante entre las manos, sintiendo el mismo abismo en el pecho. Me pregunté si algún día podría volver a confiar, a sentir amor, o siquiera a sonreír con ganas. Pero ya ni me importaba la respuesta. Algunos meses después, supe que yo y Valeria abandonaron el estado, buscando un lugar más barato donde vivir. Quizás se fueron a Arizona, a Nuevo México, ni idea. Nadie me lo confirmó. Tampoco pregunté. Mis días transcurrieron con la misma monotonía, y, aunque parecía un hombre libre, me sentía encadenado a mi historia de traición. Ni las citas con psicólogos, que al final intenté por insistencia de mi tía, lograron arrancarme esa indiferencia hacia la vida. Un sábado en la mañana, desperté sudando, con el corazón golpeándome fuerte, tras un sueño extraño donde mi padre y yo volvíamos a pescar al lago de mi infancia, y Valeria aparecía en la orilla, mirándonos con lástima. Me incorporé en la cama, sintiendo un vacío en el estómago. Recordé la expresión de ella en el sueño. No era la mujer implacable que me había engañado, sino una muchacha asustada que no supo manejar su propia existencia. Cerré los ojos, intentando borrar esas imágenes. De pronto me sorprendió darme cuenta de que ya no sentía rabia, sino un cansancio profundo y corrosivo. Ya no había llamas. Solo un agujero hondo donde antes latía la furia. Esa tarde, me paré delante del espejo del baño y me obligué a sostener mi propia mirada. Observé mis canas incipientes, los surcos de preocupación en la frente, la forma en que mis hombros se veían más tensos que nunca. Me sentí ajeno a mí mismo. Como si, en un año, me hubiera convertido en otra persona, alguien reacio al perdón, alguien que pisoteó cualquier atisbo de compasión. Me dije en voz baja, casi en un murmullo, ya no hay nada que hacer. Algunas personas, cuando hablan de infidelidad, imaginan una explosión de gritos, reproches, lágrimas. Yo descubrí algo más amargo, la indiferencia mata el alma. Ver a tu pareja en brazos de otro y no sentir sino asco y un deseo calculado de venganza, te vuelve un espectro. He caminado por la ciudad, me he sentado a comer con excompañeros de trabajo, incluso he reído en ciertos momentos de humor insulso.
Pero es una risa hueca. Una careta. Por dentro, quedé vacío. Tal vez, en el fondo, esa fue mi mayor derrota. Y tal vez, si mi padre estuviera vivo, me echaría una mirada dura y me diría, Daniel, elegiste arrasar con todo en vez de intentar comprender. Y quizá no me quedaría más remedio que agachar la cabeza, asumiendo que su hijo se perdió en el camino. Pero para mí ya es tarde. Uno aprende a vivir con ese espacio gris en el pecho, con esa costra que ya no deja que sangre la herida, pero que tampoco permite que cicatrice por completo. Miro a la ventana, las luces de la ciudad encendiéndose al anochecer. Siento que un día más se va, sin pena ni gloria. A veces me pregunto si habría un final distinto si hubiese hablado con ella, si hubiese permitido que se explicara, si hubiera buscado otra salida que no fuera aplastarla junto a su amante. Pero no. Nunca sabré la respuesta. Mi padre murió la noche en que los descubrí, y con él se fue la última luz que me sostenía. A veces no sé si odio más a Valeria, a yo o a mí mismo. Da igual. Y aquí estoy, de pie frente al mismo espejo, con la conciencia entumecida. Pienso en aquel niño que alguna vez llamé hijo. Quizá crezca y llegue a odiarme, o a ignorar mi existencia, lo cual probablemente sea mejor para los dos. Pienso en Valeria y en cómo su mirada se transformó de amor a un vacío inclemente. La imagino en una ciudad desconocida, en un apartamento triste, intentando levantarse cada mañana con la culpa a cuestas. Pienso en yo, quizá con la rodilla dolorida, buscando clientes en un gimnasio mediocre. Tal vez se amargan cuando recuerdan que yo los reduje a la miseria. O tal vez aprendieron a querer su nueva vida, con un resentimiento silencioso. Me da igual. He quemado cada foto, he vendido regalos y tirado recuerdos, he tachado el apellido que alguna vez me hizo sentir orgulloso de ser esposo y padre. Sigo durmiendo en esta cama que huele a sudor ajeno, a noches de sexo ilícito. Lo hago para recordarme lo bajo que caí, lo bajo que cayeron. Como si necesitara ese tormento para sentir algo, aunque sea amargura. Porque cuando el odio se apaga, queda la nada. Y la nada pesa, como un bloque de cemento en el pecho. A veces salgo al garaje y enciendo el auto solo para escuchar el motor, sin ir a ninguna parte. Me quedo pensando en si es cierto lo que dicen, que el peor enemigo de un hombre no es la traición, sino la indiferencia de quien te traiciona. Porque lo que me resquebraja el alma no es tanto la imagen de Valeria y yo desnudos, ni el engaño sobre la paternidad, ni siquiera la burla. Es recordar su mirada vacía, esa falta absoluta de interés por mi dolor. No me odiaba, no me amaba, simplemente yo no le importaba. Quizá por eso la venganza no me dio la satisfacción que imaginé. Aplasté su vida, sí, pero la mía quedó hecha cenizas. Y ahora, cada día, me despierto con la misma pregunta, ¿y esto para qué? Pero ya no hay adrenalina, no hay planes siniestros, no hay lujuria de venganza. Hay un frío silencio en mi casa, en mi mente. Voy a la oficina, reviso patentes, vuelvo, ceno, duermo unas horas, repito. Ni siquiera me molesto en organizar los papeles que dejo desperdigados en la mesa. Alguien que me viera desde afuera diría, ese hombre lleva muerto por dentro desde hace tiempo. Y tendría razón. No soy feliz, pero sigo vivo. A veces me pregunto si un día, cuando la rabia haya terminado de pudrirse, seré capaz de empezar de nuevo. No conozco esa respuesta. Enciendo la luz del pasillo, miro la pared donde colgué una placa que dice, aquí ya no se ama. La mandé a hacer con un artesano local, y la clavé a modo de burla. No sé si burlándome de ella, de mí mismo o de la vida. A veces me quita el sueño, otras veces me da una risa áspera. Pero al final, me quedo en silencio, sin mover un músculo, aceptando este destino que yo mismo construí. La única certeza que tengo es que no voy a gritar, no voy a llorar. Quizás siga vagando por los pasillos de mi propia casa, con la sombra de mi padre rondándome como un espectro. Y cuando las noches se hagan insoportables, recordaré que la venganza no cura, solo destruye el poco amor que quedaba.
pero es tarde para lamentarse. He llegado a un punto donde la venganza, la humillación, el odio y la derrota se confunden en la misma penumbra. Y ahí me quedo. En el vacío. Respiro hondo. Miro la puerta. Alzo la mano para apagar la luz. Hasta aquí, susurro. Entonces la casa se sumerge en una oscuridad absoluta, seca, sofocante. Y me envuelve un silencio tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Cierro los ojos. Y no siento nada. Ni piedad, ni dolor, ni consuelo. Solo una grieta insondable, donde el amor alguna vez existió. Y con esa grieta, me hundo un poco más en la noche.